Dios. Bienvenidos. Saludamos también a los amigos que siguen esta enseñanza por las redes sociales. Siempre es de bendición el tiempo cuando tomamos para escudriñar las Escrituras, aprender y oír la voz de Dios para nuestras vidas conforme a sus propósitos. Bienvenidos a este tiempo de estudio en la palabra de Dios. Estamos llevando un estudio en el libro de Esther. Y esta noche continuamos con este estudio en el capítulo 3, los versículos 5 al 7. Lo que pone Dios en su calendario. En nuestras Biblias vamos a estar en el pasaje de Esther capítulo 3, los versos 5 al 7. Dice la palabra de Dios: y vio Amán, diga, vio Amán, que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira, pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo, y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. Verso 7. En el mes primero, que es el mes de Nisán, en el año 12º del rey Asuero, fue echada Pur, esto es, la suerte, delante de Amán, suerte para cada día y cada mes del año, y salió el mes 12º, que es el mes de Adar. Amén. Demos gracias a Dios por su palabra. Padre, gracias te damos una vez más esta noche por este tiempo, siempre de bendición, al poder considerar, escudriñar tu palabra. Espíritu Santo de Dios, te rogamos una vez más que en este tiempo ministres tú a nuestras vidas con tu palabra, y que podemos ser instruidos, redarguidos, corregidos, perfeccionados, edificados con tu voz, con tu verdad. Gracias te damos creyéndolo en el nombre de Jesús. Y la iglesia del Señor dice: amén. Esta noche nos concentraremos en la reacción en cadena. Si se entiende la figura reacción en cadena, una cosa tras otra, una reacción consecutiva de varias cosas. Nos concentraremos en la reacción en cadena que siguió a la negativa de Mardoqueo de arrodillarse ante Amán. Del verso 4, que consideramos en el estudio anterior, de este versículo 4,
de Esther 3, el verso 4, dice: aconteció que hablándole cada día de esta manera y no escuchándolos él, los siervos del rey que le decían a Amán, que le decían a Mardoqueo: ¿por qué no obedeces el mandato del rey? ¿Por qué no te inclinas? ¿Por qué no te arrodillas? Todo lo hacemos. Y hablándole cada día de esta manera y no escuchándolos él, ¿qué hicieron? Lo denunciaron a Amán, para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, porque ya él les había declarado que era judío. De este versículo 4 podemos ver que los siervos del rey denunciaron a Mardoqueo, hicieron saber a Amán que él no se arrodillaba ni se inclinaba como los demás siervos. Ahora, según este verso 4, ¿cuál es la razón expresa por la que los siervos del rey denunciaron a Mardoqueo? La razón expresa, según este versículo 4, ¿cuál es la razón expresa por la que los siervos del rey denunciaron a Mardoqueo? Ahí hay un renglón en las notas para completar, ¿no? La razón expresa por la que los siervos del rey hicieron la denuncia. ¿Cuál fue la razón? Ahí está en el versículo 4, ¿no? ¿Qué puso usted? ¿Puso algo? La razón. Para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho. ¿Qué les había dicho? Ya él les había declarado que era judío. Entonces, no sé, a lo mejor supongo yo que Mardoqueo les había dicho: bueno, es que yo soy judío. Nosotros nos inclinamos y nos arrodillamos solamente ante Dios, ¿verdad? Como hay un canto que dice: solamente ante ti yo me inclino. Solamente ante Dios. Y esa fue la razón expresa por la que los siervos del rey denuncian a Mardoqueo. A ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho. Y en sus notas dice: hay personas, aquí no hay esas clases de personas, creo, ¿verdad? Hay personas que les gusta tanto las peleas públicas que ayudan a preparar la escena, ¿no? ¿Conoce personas así? Que les gusta tanto las peleas públicas que ayudan a preparar la escena. El desagrado de Amán por los judíos fue tan notorio entre los siervos del rey que ellos supusieron que denunciar a Mardoqueo prendería el fuego. Porque Mardoqueo era judío y Amán había demostrado un desagrado por los judíos. Y si ahora resulta que es un judío el que precisamente no quiere arrodillarse, no quiere inclinarse, mientras todo lo hace, entonces los siervos del rey supusieron que denunciar a Mardoqueo prendería el fuego en el desagrado de Amán. Ahora, la pregunta dice: ¿cómo descubrieron ellos el prejuicio de Amán contra los judíos? Y dice las notas: de la misma manera que nosotros notamos los prejuicios de aquellos con quienes trabajamos o viven cerca de nosotros, ¿no? ¿Cómo usted puede notar los prejuicios de sus compañeros de trabajo? Prejuicios
de los que viven cerca de usted, ¿verdad? Dice, de la misma manera que nosotros notamos los prejuicios de quienes trabajan con nosotros o viven cerca de nosotros, ¿cómo descubrieron ellos que Amán tenía un prejuicio contra los judíos? Es probable que Amán haya hecho comentarios negativos de los judíos a espalda de estos, o chistes sobre ellos cuando estaban de buen humor, así como críticas enfurecidas contra ellos cuando no lo estaban. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo se nota a veces ciertos prejuicios contra otros? Bueno, por las palabras, a veces se hacen chistes, ¿verdad? Me estoy acordando que puede ser que siempre hay un... Vamos a ver, les pregunto. Porque yo creo, pero le pregunto a ustedes, a veces ustedes me confirman lo que yo estoy creyendo, ¿verdad? ¿Cuál es un prejuicio por lo general que hay contra los argentinos? ¿Ah? Sobrados con orgullosos. Claro. Y decía un pastor amado, argentino, por cierto, ¿no? Él decía, bueno, es que ya los argentinos, decía él, ya no somos orgullosos, decía, porque ahora ya somos perfectos. Entonces, a veces, por las expresiones, que los comentarios que hacemos, uno puede evidenciar ciertos prejuicios. Bien, Amán había expresado sus opiniones contra los judíos con suficiente frecuencia como para que los siervos estuvieran atentos de su reacción. Cuando él se diera cuenta de que la persona que no se había arrodillado era judío. Amán era como un barril de pólvora y la presión de los siervos para que reaccionara fue como encender un cerillo. ¿Se ha sentido usted alguna vez forzado a reaccionar de una forma más enérgica ante una situación solo porque otros lo observaban? ¿Cómo le cae la pregunta, verdad? ¿Se ha sentido usted alguna vez forzado a reaccionar de una forma más enérgica ante una situación solo porque otros lo observaban? Hay unos que dicen así, ¿verdad? Las notas dice de manera personal, tengo muchos problemas, aunque no reaccione exageradamente. ¿Qué quiere decir eso? Que las reacciones exageradas traen problemas, ¿verdad? Pero en nuestro caso dice, tengo muchos problemas, aunque no reaccione exageradamente. Lo último que necesito es que alguien me pique para que lo haga. ¿Usted también? No hay amenes. Entonces usted no, ¿verdad? Entonces, por ese amén que alguien dijo, empecemos por resistirnos, diga resistirnos. Resistirnos a morder el anzuelo de la gente que disfruta con dramas ajenos. Si los siervos del rey estaban buscando que Amán reaccionara, lo consiguieron, ¿no? Y vaya que lo consiguieron, ¿no? Entonces, hay personas que les gusta despertar contienda, ¿verdad?
Proverbios 16, 28, dijo el sabio, en Proverbios 16, 28. Proverbios 16, 28 dice, el hombre perverso que hace, levanta contienda, y el chismoso aparta a los mejores amigos. Y así es, ¿no? Estos siervos del rey estaban buscando que Amán reaccionara y lo consiguieron. Esther, capítulo 3. No hay que morder el anzuelo. Amén. Dice que los hijos de Dios no debemos ser contenciosos, ¿no?, sino pacificadores. Porque los que hacen la paz son llamados hijos de Dios. Porque Dios es un Dios de paz, ¿no? Esther capítulo 3, versos 5 al 6. Y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira. Pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo, y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. Pregunta, ¿qué idea desdeñó Amán? ¿Qué idea desechó Amán? ¿No? Se ha llenado de ira. Pero entonces, en la ira, él desdeña una idea. La menospreció, no, dijo, no voy a hacer eso. ¿Qué idea desdeñó Amán? Tuvo en poco, desdeñó esa idea. Tuvo en poco poner la mano solo en Mardoqueo. No dijo, no solamente lo voy a castigar a ese. Tuvo en poco poner la mano solo en Mardoqueo. Esa idea la desdeñó. Y entonces, ¿qué procuró Amán? Destruir a todos los judíos. Tremendo. El pueblo de Mardoqueo. Y entonces viene la pregunta, mis amados. ¿Cómo es posible que una persona piense que tiene el derecho de destruir a miles, cientos de miles o incluso millones de vidas humanas? Pero hay personas así. Y aquí hay una, Amán, tipo de Satanás en la Biblia. ¿Cómo es posible que una persona piense que tiene el derecho de destruir a miles, cientos de miles o incluso millones de vidas humanas? Y entonces dicen, bueno, no es el caso, pero aquí es un caso, ¿no? Pero hay unos que con el mismo espíritu dicen, es que la tierra está superpoblada. Hay una superpoblación. Ya vamos para 8.000 millones de personas en el planeta. Amados, lo más perturbador de vivir en un mundo vil es que son las personas quienes lo hacen vil. ¿Quién hace este mundo vil? Las personas. Las circunstancias pueden ser difíciles, pero ser vil requiere de una personalidad. El siglo XX, ¿en qué siglo estamos?
Claro, por eso su nota dice, el siglo XX llegó y se fue. Ya no estamos en el siglo XX, aquí estamos en el siglo XXI. El siglo que pasó, el siglo XX, llegó y se fue, llevándose a la tumba a muchos dictadores que asesinaron a muchos. Y tenemos una placa que queríamos considerar esta noche, ¿no? El siglo XX, ¿cuántos dictadores en este siglo, menos mal que ya se murieron en el siglo XX, se los llevó a la tumba en el siglo XX? Muchos dictadores que asesinaron a muchos. Los 10 primeros en el ranking, no muestra nada ahí, ¿verdad? Los 10 primeros. Bueno, hay los 10 dictadores, los más asesinos en el siglo XX, ¿verdad? Yo quiero ir, bueno, ahí está el 10º lugar, Yakubu Gowon, de Nigeria. Mató 1,1 millones de personas. Mengistu Haile Mariam, de Etiopía, ese mató 1,5 millones de personas. Kim II-sung, de Corea del Norte, mató 1,6 millones de personas. Otro dictador, Pol Pot, de Camboya, mató 1,7 millones de personas. Ismail Enver Pacha, en Turquía, mató 2,5 millones de personas. Y vamos avanzando hasta quién tiene el primer lugar, ¿verdad? En el siglo XX, dictadores asesinos. Hideki Toho, de Japón, mató 5 millones de personas, este dictador. Leopoldo II, de Bélgica, está en 4º lugar, asesinó 15 millones de personas. En 3er lugar, Adolfo Hitler mató 17 millones de personas, la mayoría judíos. En 2º lugar, Joseph Stalin, de la Unión Soviética, mató 23 millones de personas. Y en 1er lugar, Mao Zedong, de China, mató 78 millones de personas. Antes de engañarnos, pensando que el mundo no verá otro siglo de matanzas sistemáticas, debemos considerar la advertencia de Cristo que la persecución religiosa, la maldad y la guerra solo aumentarán con el paso del tiempo. Va a ser peor. Y si ya mataron tantos en el siglo XX, bueno, ya empezaron el XXI también, con una pandemia fabricada. Millones se fueron con el COVID. Y bueno, hay criterios allí de profesionales, de médicos. Antes de engañarnos pensando que el mundo no verá otro siglo de matanza sistemática, considere la advertencia de Cristo. La persecución religiosa, la maldad y la guerra solo aumentarán con el paso del tiempo. Mateo capítulo 24, dijo el Señor, advirtiéndolo. En Mateo 24, los versos 9 al 12, dice la palabra: entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Es, por ejemplo, estremecedor pensar ahora mismo, lo que estarán soportando nuestros hermanos cristianos en Corea del Norte. Mientras nosotros disfrutamos de esta noche de un estudio con libertad,
que tienen que soportar los creyentes en Corea del Norte. Nuestras notas dicen, moriríamos de desesperación si no fuera por la confianza en las Escrituras de que Dios ve la injusticia y el sufrimiento. Él vengará la vida de sus hijos. Los Amanes han dejado rastros de sangre inocente a lo largo de la historia. Ninguno, sin embargo, tramó un ataque más completo que el enemigo de los judíos en el tiempo de la reina Esther. Amán planeó un holocausto en el sentido más literal de la palabra. El término en realidad significa, holocausto significa quemar, quemar por completo, destrucción total, sacrificio por fuego. Solo el diablo se sentiría complacido por tan horroroso sacrificio humano y las llamas del infierno serían las únicas que servirían para llevarlo a cabo. Ahora, el erudito Levenson, profesor en una universidad de los Estados Unidos, sugiere que Amán fue empujado a ese camino por su desmesurado amor propio y su exagerado temor a la desgracia. O sea, ¿por qué un Amán así? Y entonces este erudito Levenson dice que Amán fue empujado a ese camino por su desmesurado amor propio y su exagerado temor a la desgracia. Debemos tener amor propio. Claro que sí. Pero aquí hablamos de un desmesurado amor propio. O sea, ya demasiado amor propio y su exagerado temor a la desgracia. Entonces, cuando una persona se ama demasiado a sí mismo y a su vez tiene un exagerado temor de qué me puede pasar, entonces busca acabar con todos. Usted y yo no somos Amán. Solo hay un amén. Dije que usted y yo no somos Amán. ¿Tiene duda? Usted y yo no somos Amán. Dije que usted y yo no somos Amán. Pero, hay un pero, ¿verdad? Sí nos hemos enfrentado cara a cara con nuestros propios reflejos de maldad. Con todo lo incómodo que esta introspección puede ser, reflexionemos cada uno sobre los momentos en que nos hemos topado con los aspectos odiosos de nosotros mismos. ¿Es cierto esto? Nos hemos enfrentado cara a cara con nuestros propios reflejos de maldad. ¿Es cierto esto? Momentos en que nos hemos topado con los aspectos odiosos de nosotros mismos. ¿Es cierto eso? Es cierto, mis hermanos, ¿eh? Y hay cosas que usted y yo hemos hecho, ¿no? Que nos da vergüenza decirlo. Y uno dice, pero, ¿cómo lo pude hacer? Nos hemos enfrentado cara a cara con nuestros propios reflejos de maldad. Entonces es como una introspección que puede resultar un poquito incómoda.
reflexionar sobre los momentos en que nos hemos topado con los aspectos odiosos de nosotros mismos. Y me vino a mí un recuerdo cuando yo era, que habría tenido unos 8 o 10 años. Y yo dije, pero ¿cómo podía hacer eso? Y no se lo voy a decir porque... Pero usted tiene sus recuerdos. Yo decía, pero ¿cómo se pudo hacer eso? ¿Quiere que le diga el recuerdo que me vino? ¿Y usted qué va a pensar de mí? Yo dije, Señor, pero ¿cómo pude hacer eso, no? No sé. Bueno, le voy a decir, hermano, ¿no? Y yo pensé, Señor, pero ¿cómo pude hacer eso? Claro, no lo hice solo. Habían otros, no me acuerdo si habían 2 más acompañándome de mi misma edad. Hablo de 9 años, 10 años, ¿verdad? Nunca me han gustado los gatos. Los perros sí, pero los gatos no. Pero no sé cómo pude hacer. ¿Puede usted creer que este pastor a los 10 años cogió un gato, ¿verdad? Un gato y lo metió en una funda? Y no sé cómo pude hacerlo. Entonces, no sé, con otros 2 niños, allí vivíamos cerca del parque forestal. Allí hay una laguna. Y entonces el gato ese en la funda lo cogimos y lo tiramos ahí en la laguna. Y ver que él se hundía Qué vergüenza, ¿verdad? Ahora, yo no sé si el gato pudo haber salido o no, ¿verdad? Dice que los gatos tienen 7 vidas. Ahora, cuando uno habla de aquí de una introspección de nosotros mismos, dice, aquí no es la intención de autocondenarnos, más bien traer sanación. Bueno, yo creo que de aquí en adelante ya este recuerdo me va a molestar menos porque ya lo he compartido. Y he dicho en la iglesia que me he sentido mal por esto. ¿Verdad? Entonces, la idea no es autocondenarnos, sino más bien traer sanidad. Diga, traer sanidad. Si estuviéramos dispuestos a dejar que Dios nos mostrara el origen de esa maldad y que Él nos acompañe en esa área de quebranto. La maldad siempre identifica una amenaza, ya sea real o imaginaria. Ahora, según el verso 5, ¿qué emoción predominó en Amán cuando Mardoqueo rehusó arrodillarse? ¿Cómo se siente Amán, no? Es un judío y él se la trae con los judíos. ¿Qué emoción predominó en él? Según el verso 5, se llenó de ira. Se llenó de ira. La palabra hebrea amak, enojo, ira, es un término muy fuerte. Y esta palabra hebrea se refiere a un calor. Muchos de ustedes a lo mejor han sentido algo así, ¿no? Cuando están con ira. Se refiere a un calor interior y emocional que surge y se eleva, ¿no? Un calor adentro, ¿verdad? Y uno se pone en rojo. Y que se ha creído. Porque es que hay una persona que cuando se llenan de ira, parece que la sangre la tienen, pero no. Y entonces esta palabra enojo, ira, en el hebreo, el texto original del Antiguo Testamento, se refiere a un calor interior emocional que surge y se eleva hasta convertirse en una ira que arde y consume. Se llenó de ira. Ahí estaba, ¿cómo estaba Amán? Acalorado.
con un calor interior, emocional, allí elevado, en una ira que que ardía y lo consumía. Ahora, es interesante notar esto, mis hermanos, lo que está en su nota. Esta palabra, cuando dice que se llenó de ira, esta palabra ira, este término se usa 6 veces en el libro de Esther. 6 veces. ¿Cuántas veces? 6. Ira. Aparece 6 veces. 4 veces en relación con el rey y 2 en relación con Amán. Miremos estas 6 veces rápidamente en el libro de Esther que aparece esta palabra ira, ¿no? 4 en relación con el rey y 2 veces en relación con Amán. Fíjese en Esther 1:11. Dice que trajesen a la reina Vasti a la presencia del rey con la corona regia para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque era hermosa, ¿no? Entonces debería ser 1:12. Mas la reina Vasti no quiso comparecer a la orden del rey, y el rey se enojó mucho y se encendió en ira, ¿no? Se encendió en ira. Capítulo 2, verso 1, otra vez la misma palabra en relación con el rey. Dice, pasadas estas cosas, como dice, sosegada, diga sosegada, sosegada ya la ira del rey, ¿no? Y el capítulo 7 de Esther 7:7, dice, luego el rey se levantó del banquete encendido, ¿en qué? En ira, ¿no? Y el verso 10 dice, así colgaron a Amán en la horca, y termina diciendo el verso 10, que dice, se apaciguó la ira del rey. Ahora, la misma palabra ira está en el capítulo 3 en relación con Amán, el verso 5. Dice, vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba, se llenó de ira. Y la segunda vez es 5:9, capítulo 5, el verso 9, está la palabra ira también. Dice, salió Amán aquel día contento, alegre del corazón, pero cuando vio a Mardoqueo, que no se levantaba ni se movía de su lugar, se llenó de ira contra Mardoqueo. Ahora dice, en sus notas, es interesante, dice, y usted lo ha visto en estos pasajes, en relación con el rey, diga, en relación con el rey, la ira parece surgir con rapidez y luego se asienta, ¿no? Pero en relación con Amán, la ira también surge violenta, pero no se dice específicamente de que se asiente. El rey se levantaba en ira, pero luego como que la ira se le bajaba. Con Amán no se dice así. ¿Ha conocido usted a una persona que se enojó y que nunca se calmó? Mantuvo esa ira. ¿En quién piensa? Algunas personas nunca recuperan la alegría, simplemente se quedan enojadas. Y ahí están con el enojo. No les baja la ira. ¿Conoce personas que se han quedado enojadas? ¿No? Sí. Esaú se quedó enojado. Lea la Biblia. 30 años se quedó con ese enojo. Y se fue Jacob. Y 30 años después está volviendo Jacob. Ah, dice Esaú, por fin está regresando. Y sale con 400 hombres armados. 30 años, un Esaú que se ha quedado con ese enojo. Hay personas que nunca recuperan la alegría, simplemente se quedan enojadas. Por eso son los divorcios. Esa es una razón por los divorcios.
Ahí están con el enojo. Y ya pasó eso hace 10 días, hace 3 meses, y siguen enojados. Hay que perdonar, pues. ¿O no? Más nos perdona Dios a nosotros que lo que Él nos pide que perdonemos. ¿Es cierto o no? Claro. Si usted pone en la balanza cuánto Dios le ha perdonado y lo que Él pide que perdone, ¿a dónde se inclina la balanza? Al lado del perdón que Dios nos ha dado y nos seguirá dando por Jesucristo nuestro Salvador. ¡Gloria a Dios! Dele un fuerte aplauso a Cristo. ¿Ah? Gloria a Jesús. En sus notas, hermanos, el enojo que no se calma rápidamente termina quemando a personas inocentes. Son las palabras ahí, ¿verdad? El enojo que no se calma rápidamente, ¿qué pasa? Termina quemando a personas inocentes. Por esto la enseñanza de Efesios, capítulo 4, verso 26 al 27, el apóstol San Pablo dice a los creyentes acerca de la ira, del enojo. Efesios 4, 26, 27, dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, que no termine el día, pues. No, pero muchos, en Esaú, el sol se puso y se puso y se puso. 30 años enojado con su hermano. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Quién tiene lugar? Ojalá no fuera así, pero es así. Cuando usted mantiene un enojo, le está dando lugar al diablo. La cólera astuta de Amán se transformó en un cuidadoso cálculo. Esther capítulo 3, el verso 7. ¿Qué calculó Amán, verdad? El astuto Amán en su cólera, en su ira, que no menguó, que se mantuvo. Y entonces lo veía Mardoqueo y se encendía. Se le agriaban las tripas. La cólera astuta de Amán se transformó en un cuidadoso cálculo. Esther capítulo 3, el verso 7 dice: en el mes primero, que es el mes de Nisán, en el año 12º del rey Asuero, fue echada Pur. Esto es la suerte delante de Amán. Suerte para cada día y cada mes del año. Y salió el mes 12º, que es el mes de Adar. ¿Cómo escogió Amán el día de la destrucción de los judíos? ¿Cómo lo escogió? ¿Ah? Pur. Echó suerte, ¿no? Echó suerte para ver cuál sería. La palabra es, en sus notas, Amán escogió el día de la destrucción de los judíos echando suerte. Pur es la palabra babilónica para echar la suerte. Pur. ¿Cómo escogió el día de la destrucción de los judíos? Echando suerte. ¿Qué piensa eso de echar suerte? ¿Ah? Dice en sus notas: en circunstancias específicas, Dios permitió a Israel la práctica de echar la suerte como una forma de saber su voluntad, ¿no? Y entonces en circunstancias específicas a veces el pueblo de Dios echó suerte. Bueno, echemos suerte.
Era permitido, ¿no? ¿Quién es el culpable aquí? Dijo una vez Esaú. Porque él quería saber quién. Y dijo, echemos suerte. Y echó la suerte entre él y el hijo. Y salió Jonatán. La suerte lo señaló a Jonatán. En circunstancias específicas, también la tierra, Josué la repartió, la tierra de la conquista, la tierra de la promesa, Josué la repartió echando suerte, ¿no? ¿Y qué parte me van a dar a mí? ¿Cuáles territorios? Bueno, echemos suerte. En circunstancias específicas, el Señor permitió a su pueblo echar suerte como una forma de saber su voluntad. Sin embargo, este recurso no era la práctica diaria normal. Eso no fue una práctica diaria ni tampoco normal. El pueblo de Dios prefirió saber la voluntad de Dios por medio de la oración y de las escrituras, como lo hacemos nosotros. Gracias por todos los amenes. El pueblo prefirió saber la voluntad de Dios por medio de la oración y de las escrituras. Esa es la práctica diaria normal. Amén. ¿Cómo saber la voluntad de Dios? Oremos, oremos. ¿Cómo saber la voluntad de Dios? Miremos qué dicen las escrituras. Esa es la práctica diaria normal. Amán echó suerte para determinar el mejor día para que sus malvados planes tuvieran más posibilidades de éxito. Sin embargo, ¿qué dice Proverbios 16:33? El sabio de Proverbios 16:33 dice: la suerte se echa en el regazo. Más, ¿de quién es la decisión? Más de Jehová es la decisión de ella. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. O sea que sí hay suerte, ¿verdad? Pero al final la decisión de quién es. Eso es lo que quiere decir Proverbio. La suerte se echa en el regazo. A ver, echemos. Lanza los dados. Mas de Jehová es la decisión de ella. Entonces es como que Dios dice, échalo nomás. Echa. Que el que va a decidir soy yo. ¿Y Dios tiene control sobre los dados o no? La suerte se echa en el regazo, mas la decisión es de Jehová, ¿no? Ahora, eso quiere decir, mis hermanos, gloria a Dios, Dios está en control de todo. Y Amán ni sabía que en ese echar suerte, ¿de quién es la decisión? Dios está en control. Ahora, ¿en qué mes fue echada la suerte delante de Amán? Según Esther, volviendo a Esther, capítulo 3, el verso 7. ¿En qué mes fue echada la suerte? Delante de Amán, la suerte fue echada en el mes, dice el verso 7, en el mes de, ¿cómo dice? Eso, no Nisan, sino Nisan, ¿verdad? En el mes primero, que es el mes de Nisan, esa es la respuesta. La suerte fue echada en el mes de Nisan, ¿ok? Ahora, en ese mes, ¿en qué mes echaron la suerte? En el mes de Nisan echaron la suerte. Echaron suerte. ¿Y en qué mes cayó la suerte? Cuando echan la suerte en el mes de Nisan, la suerte cayó, ¿en qué mes? En el mes, y salió el mes 12º, que es el mes de Adar. Ahora dice,
puso Adar, ¿verdad? El escritor inspirado de Esther, porque todos los escritores han sido inspirados por Dios, hizo algo significativo en Esther 3:7 que no queremos pasar por alto, ¿verdad? Mire, en Esther 2:16, mire Esther 2:16. ¿Qué pasa en Esther 2:16? En Esther 2:16, cuando Esther fue llevada al rey, usa el nombre del mes. ¿Cuál mes usa? El mes de Tebet. Ahí está, Esther 2:16, ¿no? Dice, fue pues Esther llevada al rey a su casa real en el mes 10º, que es el mes de Tebet, ¿no? O sea, ¿qué está haciendo el escritor inspirado? Cuando Esther fue llevada al rey, algo muy bueno, ¿verdad? Porque después ya sería ella la reina, usa el nombre del mes Tebet correspondiente al calendario persa. Tebet es el nombre de un mes del calendario persa. Usa el nombre del mes Tebet correspondiente al calendario persa. Ahora, aquí en 3:7, volviendo a Esther 3:7, el escritor cambia los nombres de los meses y usa los del calendario hebreo. ¿Por qué no siguió usando los nombres del calendario persa, sino que en 3:7 usa los nombres del calendario hebreo? Nisan, Adar. ¿Por qué? El cambio es significativo. En el momento, es la aplicación, en el momento en que el calendario persa representó una amenaza para el pueblo de Dios, lo cambió por su propio calendario. ¿Sí ven? Cuando la fecha en el calendario persa representaba una amenaza para el pueblo de Dios, entonces cambia los nombres, ya no menciona los meses del calendario persa, sino que cambia los nombres de los meses usando el calendario hebreo, Nisan y Adar. Amados, esto nos enseña que no importa lo meticuloso de los planes del hombre, toda intriga en contra de un hijo de Dios es esbozada frente a los ojos divinos en un calendario sagrado. O sea, Dios creó el tiempo. Gracias por los amenes. Dije que Dios creó el tiempo. Y ningún humano puede quitárselo o usarlo en contra de él, porque el tiempo lo creó Dios. Amén. El tiempo es importante para Dios, sobre todo. ¿Por qué es importante para Dios el tiempo, siendo que Él es eterno? Es importante para Dios sobre todo porque sus hijos, que están temporalmente sujetos al tiempo, son importantes para Dios. Escúchalo, amado. Cada fecha humanamente programada sobre cada uno de sus hijos se escribe no solo en el calendario de un médico o el de un hospital o el de un juez de un tribunal, se escribe en el calendario de Dios también, porque Él tiene cuidado de nosotros. Gloria a Dios. Si va a aplaudirle, mire, apláudala fuerte. Y cuando Amán echó suerte, se registró eso en el calendario hebreo. Era una amenaza. Dios tiene cuidado de su pueblo. Amados, que cada día nuestros planes sean delante de Dios. Y nuestra oración diciéndole confiadamente: Señor, en tus manos están mis tiempos para librarme, para bendecirme, para cumplir tus gloriosos propósitos en mí. Amén y amén. Gloria a Dios. El calendario de Dios. Padre, eres maravilloso.
eres nuestro Dios. Gracias, Señor. Te amamos. Ayúdanos, Señor. Necesitamos tu ayuda con la instrucción sobre la ira. ¿Cuántas veces nos enojamos, Señor? Y viene la ira, que la podemos sosegar, que no demos lugar al diablo, que no nos quedemos enojados, como muchos se quedan enojados. Y Satanás lleva a cabo sus propósitos. En un enojo, cuando no hay reconciliación, no hay perdón. Gracias por tu palabra, Señor, para ayudarnos con nuestras reacciones, para poner límites con sabiduría. Y si oímos tu palabra, siempre viene bendición sobre nosotros al hacerla. Gracias, Señor. Tú tienes el control del tiempo. Aquí estamos, Señor, 2023, mes de mayo. Gracias, Señor. ¿Está usted esperando alguna fecha? ¿Le han dado una fecha? ¿Le preocupa una fecha? Si somos hijos de Dios, toda fecha importante, toda fecha que nos puede estar preocupando, también está en el calendario de Dios, porque Él tiene cuidado de nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En ti confiamos. Tú nos amas. Somos tus hijos. Confía en el Señor. No sé qué fecha a lo mejor está pendiente para los próximos meses. Él lo sabe. Y Él siempre va a obrar lo mejor. Gracias, Señor. Te agradecemos también esta noche, Señor, la bendición que siempre hay en el tiempo de dar a ti. Cuando damos una ofrenda, cuando también, Señor, en fidelidad, apartamos para ti un diezmo. Gracias por tus promesas de bendición sobre nuestros trabajos, sobre nuestras finanzas, al diezmar, al ofrendar. Así lo has prometido en tu palabra. Y una vez más, así lo hacemos en esta noche, con gratitud, creyendo en el nombre de Jesús. Amén y amén.